Padre, gracias en el precioso nombre de Jesús. Esta mañana hemos llegado aquí porque sabemos, en primer lugar, que tu palabra dice que no dejemos de congregarnos. Pero también lo hacemos, Señor, porque te amamos. Porque hay un deseo que tú has sembrado en nuestro corazón de parar las actividades, de parar la revolución de vida que a veces llevamos para venir hasta aquí y pensar y escuchar, atender tu palabra. Y que con base en ella, Señor, nosotros podamos crecer y podamos, Señor Dios Todopoderoso, movernos, porque tú has hablado. Dígale esta mañana ahí en su corazón: Señor, háblame. Háblame, ministra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos a la casa del Señor, dice Eclesiastés, es mejor que llegues para prestar atención y no para hacer promesas. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Acércate más para escuchar que para prometer. No vaya a ser que prometas tanto y no cumplas. Es mejor acercarnos ¿para qué? Para escuchar, para cumplir lo que Dios ha dicho que debemos cumplir. Entonces, en nuestro corazón, ¿qué debe haber? En nuestro corazón debe haber una disposición permanente para atender. Cuando vamos a Deuteronomio, dice Shema Israel Adonai Eloheinu. Y ese Shema no es otra cosa que escucha. Escucha es igual a obedecer. Lo hemos hablado en diferentes momentos. Escucha, obedece. Obedece, Israel, al Señor tu Dios. Y yo quiero compartir esta mañana una palabra que he titulado Jesús. Usted dirá, no, pues qué tanto esfuerzo el suyo para poner ese título. Pero es tan importante. Es tan importante. Y a propósito de estos días donde pues se ha segmentado este tiempo, en esta época del año, hace 40 días muchas personas se pusieron una señal en su frente indicando que se iban a entrar a la cuaresma, o sea, los 40 días de limpiarse y de santificarse, porque si usted se da cuenta, en toda Latinoamérica hubo carnavales y fiestas. Se cerró, el último carnaval que hubo fue el carnaval de Río. Sí, lo tiene más o menos. Y antes de eso estaba el carnaval de Barranquilla. Y antes de ese, hacia atrás, el de blancos y negros y la feria de Cali. Y así nos vamos, ¿cierto? Pero entonces llegan esos 40 días antes de a lo que la tradición le ha llamado la cuaresma, porque hay que santificarse porque viene la Semana Santa. Pero déjeme recordarle que todos los días son santos, o sea, consagrados al Señor. Y que nosotros tenemos una marca que no es diluible. Nuestra marca es a través de la sangre de Cristo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Amén. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Somos hijos de Dios. Esta mañana está reunida en este lugar la iglesia del Señor. Amén. Y sobre la base de ello, yo quiero compartir con ustedes una palabra muy preciosa, pero muy necesaria. Va más allá del romanticismo. De hecho, es una palabra muy cruenta. Y ojalá el Espíritu Santo nos conceda esta mañana poder comprender de qué se trata todo esto. ¿Por qué estamos sentados esta mañana? ¿Por qué nos llamamos iglesia? ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Ostentamos un cinturón que dice que somos más que vencedores. Tenemos un nombre que dice que somos cristianos. Un título que se nos ha dado como hijos de Dios. Pero ¿cuál fue la razón para que llegáramos a ello? Es rico disfrutar de los beneficios. ¿Cierto que sí? Nos gustan los beneficios. Nos gustan que digan, vea, les van a dar una bonificación. Vea, le llegó esta plata extra y uno dice, ¡guay, qué rico! Pero no nos detenemos a pensar qué fue lo que ocurrió detrás de ello. Y detrás de ello hay toda una vida.
eterna. Y es a lo que yo quiero invitarle a que estudiemos esta mañana. Yo espero que usted no diga, ay, qué pereza. Yo espero que cada uno en nuestro corazón podamos decir, Señor, ayúdame. Jesús. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. En primer lugar, quiero hablar acerca del auditorio. Y es allí donde el profeta Isaías en el versículo 1 hace una pregunta, hace dos preguntas. Y la primera pregunta que hace, ¿cuál es? ¿Quién ha creído qué? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y será que eso está allí por qué? ¿De relleno? ¿Quién ha creído? ¿Quién podrá creer que un hombre que está desfigurado, golpeado, vituperado, avergonzado públicamente, ese que estaba allí menospreciado por todos, quién iba a creer el anuncio de que en él está la salvación? Cuando vemos una pelea en la calle y vemos que uno de los dos perdió, el que está más golpeado, el que está botando más sangre, decimos, pobrecito. Pero ¿quién va a creer en contexto de lo que ocurrió hace más de 2000 años? ¿Quién va a creer que en ese momento al que estaban golpeando, al que estaban azotando, iba a proveer para la humanidad salvación? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Pero tiene una pregunta doble o una doble dirección esta pregunta. ¿Sabe por qué? Por el rechazo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie levanta la mano. Se parece un poquitico allí como cuando en Santiago dice la palabra del Señor, ¿hay alguno sabio entre nosotros? ¿Hay algún sabio entre ustedes? Dice la Escritura. Y nadie levanta la mano. ¿Ha creído alguien el anuncio de que Cristo Jesús, el que estaba siendo menospreciado, golpeado, azotado, hay en él salvación?
Y luego dice la segunda pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Contradictorio. ¿De qué le habla a usted el brazo de Jehová? ¿No le habla de un brazo fuerte? ¿No le habla de un brazo que está para proteger? ¿Que está para ayudar? ¿Un brazo que está para rescatar? ¿Recuerda usted cuando Pedro le pide al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas? Y llega un momento en que el Pedro quita los ojos de Jesús y empieza a hundirse. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Sálvame, ayúdame. ¿Y qué se extiende para Pedro? La mano del Señor. Y en ese contexto dice la Escritura, y sobre quién se ha manifestado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y uno dice, ¿se ha manifestado? Pero si estaba allí siendo azotado, siendo vituperado, siendo escarnecido, y sobre él se ha manifestado el brazo de Jehová. Sí. ¿Sabe por qué? Porque de no estar el brazo del Señor con él, no hubiera podido terminar la obra. Y tenemos que regresarnos unas horas antes al huerto del Getsemaní. Un lugar donde el Señor toma una decisión. Un lugar definitivo. Un lugar donde el Señor decide por la obediencia. Perfectamente se pudo haber quitado y no dejaba de ser Dios. ¿Abandonaba la humanidad? Sí, pero no dejaba de ser Dios. Pero siendo Dios, Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Ahora yo quiero decirle una cosa. Quiero que pensemos en esto porque es literal y es real. Uno se dio por usted y se dio por mí. Es que podamos entender esto. ¿Cuándo hemos hallado gracia? Algún día iba con mis dos hijas, estaban un poco más pequeñas y por alguna razón era hora pico en la tarde. Salíamos de una consulta y estábamos en pico y placa, entonces ese día nos tocó irnos en otro medio de transporte. Pero de regreso salimos a una estación y esa estación, hora pico, estaba full. Y entonces les pregunto, bueno niñas, ¿nos subimos? Y entonces ellas emocionadas, sí, subámonos al metro. No acostumbraba yo a tener una tarjeta cívica en mi billetera. Y entonces yo dije, bueno, ahora lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Comprar una tarjeta. O pedir, no sé, algo tengo que hacer. Pero voy con estas dos enanas y necesito ponerlas en un metro, en un tren para que nos lleve hasta otro lado. Y usted sabe cómo es los que se mueven en el metro esas horas que usted no tiene que cogerse de la barra de arriba porque es tanta la comodidad que usted va tranquilo, frena el metro y usted ni se mueve. Pero sabe una cosa, yo no tenía tarjeta. Y yo sabía, y la fila estaba muy larga. Entonces yo dije, bueno, voy a utilizarlas. Y ellas se quedaban mirándome. Voy a utilizar el hecho de que ustedes son menores de edad. No voy a hacer la fila, me voy a ir por un lado. Y me fui por un lado. Y ya llegando a la ventanilla, estaba una persona comprando y había una señora detrás de esa otra persona. Y me mira y me dice, señor, tome. Y me entregó una tarjeta que es la que todavía conservo con mucho amor en mi billetera. Nunca me olvidaré de esa señora. ¿Sabe qué me dio? Me dio gracia. Me dio algo que yo no merecía. Me evitó una fila de no sé cuánto tiempo y la espera de mis hijas. Y aparte de que me dio la tarjeta, me dijo, hágale tranquilo que ese tiene todavía como 5 pasajes. Yo dije, ve. ¿Cómo se llama eso? Ahora vamos al contexto de la cruz. ¿Sabe? Uno se fue a la cruz por usted y por mí. No lo merecíamos, pero alguien dijo, yo voy por ti a la cruz. Yo voy a pagar el precio que te toca pagar a ti. Porque tú eres un pecador. Porque tú eres uno que está apartado de Dios y la única forma es que yo vaya por ti a la cruz. Amén. A veces vemos eso como tan normal, como tan natural, como tan que tiene que ocurrir. Sí.
Chévere. Pero yo le invito a que esta mañana podamos entender la profundidad de estas palabras y que podamos nosotros darnos cuenta que fue por mí, que yo soy el responsable de que Cristo haya ido a la cruz del Calvario. No sé, y oro al Señor que pueda, que nos dé esa gracia de que nuestro entendimiento sea abierto para que no sigamos viendo esto como tan deportivamente y le demos la razón que tiene y la profundidad que tiene. Esto va más allá de persinarnos o de tomar el plato de sopa como hacía mi abuelita, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Va mucho más allá de eso. ¿Quién creerá? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego dice el versículo 2. El primero es el auditorio, que es el que estamos hablando de esa pregunta que está allí. Esas dos preguntas. Y el auditorio somos usted y yo hoy. Somos usted y yo hoy. Seguramente si nosotros estuviéramos allá en ese momento histórico, hubiéramos gritado también crucifíquenlo. Y hubiéramos gritado Barrabás, suelten a Barrabás. Suéltanos a ese que nos habla de pecado. No nos digas que no. Déjanos eso. Déjanos esa conducta pecaminosa. Déjanos a eso que es malo. Déjanos a eso que es carnal. Déjanos a eso que no nos hace sentir redarguidos por nuestra conducta. Y tú vete. Quítate de aquí. No queremos verte. ¿No dice la Escritura que el Señor estorbó en los sueños a la mujer de Pilato? Por causa de lo que estaba ocurriendo, que era injusto, esta mujer estaba siendo estorbada en sus sueños. A punto de que Pilato, como usted sabe y ha leído, se lavó las manos públicamente para decir no tengo nada que ver. Y hace unos días atrás, unos domingos atrás, tocamos esa pregunta que hubo allí. ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilato a Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo? He venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Algo que usted y yo podemos manipular a nuestro antojo? Esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Para mí esto es así. Yo lo veo así mejor. No, la verdad no cambia. Filósofos dirán, abro comillas, estudiados dirán, doctores dirán, pero la verdad es una sola y es Cristo. Amén. ¿Ya? El segundo punto, la debilidad. Versículo 2. Vemos la debilidad y quiero leerlo para ustedes otra vez, el versículo 2. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y esto es bien importante, es bien interesante. ¿Sabe algo? Mira lo que dice la Escritura, subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué es un renuevo? Es un brote. Es un brotecito que dicen las señoras. ¡Ay! Tiene un brotecito la planta, ¿cierto? Sale algo verdecito allí, un piecito. Mano Juan sabe más de plantas. Un piecito, salió un piecito. ¿En medio de qué? Miren la circunstancia. Y aún en medio de la circunstancia que amenazaba con muerte, hay esperanza. Él es el único que en medio de la tierra seca, dice, como raíz de tierra seca. ¿Quién da algo por la tierra seca? ¿Compraría usted un terreno donde usted ve que eso está lleno de piedra y ahí nunca han cultivado nada precisamente porque eso es lleno de piedra? Pero usted quiere cultivar unas zanahorias bien lindas. ¿Usted compraría ese terreno? Pues lógicamente no lo compraríamos. Pero el Señor dice, yo pago por él. Sabe, usted y yo somos esa tierra seca. Esa tierra árida somos usted y yo. Donde el Señor dice, no importa que nadie dé nada por ti, yo lo doy todo por ti. Amén. No importa
Todos te han señalado, te han juzgado, te han amenazado, pero yo te digo, tú eres mío si me aceptas. Amén. Amén. No podemos ver una cosa sin la otra, cuidado. Yo no puedo ver la bendición de Dios sin tener en cuenta a Dios de la bendición. Y dice que como renuevo que brota y como raíz en tierra seca. Y luego dice, no hay parecer en él. ¿Para qué? Ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que ¿qué? Entonces hablemos un poco de los estándares de belleza que tenemos hoy. Y permítame hablar acerca de una serie que está dando boom en estos últimos días en una de las plataformas de televisión, de películas, y tiene que ver con jovencitos. Eso, murmulla allí. Esa que usted está hablando allá. Y increíble, mi esposa es demasiado inquieta. Y entonces nuestro plan era, vamos a ver esa serie. Listo, hemos tenido tanta cosa ahí que no se nos ha dado. Pero ella salió un día de consulta y me dice, nos vimos ahí en la puerta y me dice, amor, mira lo que encontré. Y dice, es que quería leer la sinapsis, o sea, el resumen de la serie, y mira lo que encontré. Y cuando ella empieza a leer esto, yo digo, eso es lo que estamos viviendo. Y qué curioso, los documentos que colgaron en la web tenían escasas 2 semanas de haberlo colgado, y eran direcciones serias, la BBC y bueno, entre otras, serias, o sea, de investigación seria. Y hablaba acerca de los incel. Y resulta que hoy la estructura es la siguiente. El 80% de las mujeres solo elige el 20% de los hombres. Pero ese 20% de los hombres tienen que estar calificados en 2 cosas. Número 1, que les den placer sexual, alto placer sexual. Y número 2, que le den un estatus económico. Y cuando yo volteo a mirar mi trabajo, yo dije, yo trabajo ahí. Yo trabajo con ellos. Yo trabajo con ellos. Al que ese estándar no lo ven, lo desechan. Ay, qué bobo. Sí, amiguito. Usted, escúcheme por favor. Los estándares de este tiempo no es ver a alguien sin atractivo y no es ver a alguien sin una posición económica. Y esto dio la vuelta. La sociedad dio la vuelta. Ahora tenemos los 10 mandamientos de no sé quién. Ahora tenemos que las mujeres están al poder. Que los hombres están sometidos. Pobrecitos nosotros, no. La diferencia es que en este lugar conocemos la verdad y nos movemos por la verdad. Amén. Y trabajamos, con los hombres trabajamos en este lugar y con las mujeres se trabaja también en este lugar, para que cada uno ocupe el lugar que por diseño eterno nos fue dado. Volvamos a este punto. Dice que le vieron sin atractivo. Una de las descripciones teológicas es que Jesús no tenía una apariencia física muy linda. Pero aparte de eso, cuando está hablando la Escritura, dice que en las descripciones que hace el libro de Isaías, quiero leer una parte de una página buena y seria. Dice que está hablando que cuando tratamos de atraer a Jesús, escúcheme esto por favor, a las personas, a través de lo atractivo y de la hermosura, estamos usando métodos que van en contra de la naturaleza de Jesús. El evangelio no es atractivo para muchos cuando se predica correctamente, porque el evangelio predicado correctamente es: tú debes arrepentirte de tus pecados. Pero es que a la iglesia llegamos porque hay una crisis en la familia, porque hay una crisis económica, porque hay una crisis emocional. Ok, ¿el Señor necesita restaurar eso? Sí, el Señor lo va a restaurar, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante?
Y allí está el ejemplo cuando en Lucas 4 amigos rompen un techo y bajan a su amigo paralítico. Recuerda. Y el Señor, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y el Señor se iba a ir. El Señor no iba a hacer nada más sobre él. Pero allí hay algo importante. Y es que el Señor está interesado en salvar nuestra vida más que sanar nuestra carne. Pero el evangelio mal predicado hoy es: ven porque el Señor te va a hacer un milagro. Vamos por lo tuyo, tus propósitos, tus metas. Vamos, no te mereces menos que eso. ¿Perdón? Eso es tratar de hacer atractivo algo que no es atractivo. Amén. Amén. No tratemos de hacer algo, no, hagamos una fiesta. Bajemos las luces, pongamos strobers, echemos humo, porque tienen que llegar los jóvenes. La iglesia no es una discoteca. Lo siento. La iglesia es un lugar donde se honra al Creador del cielo y de la tierra. Amén. No tratemos de ponerle un velo a Jesús para que se vea lindo, porque eso es lo que puede estar ocurriendo. Estamos tratando de maquillar. No, ven, no, pero mira, pero esto, pero es que aquello. No, el Señor ama a todo aquel que se arrepiente de su conducta pecaminosa y viene a sus brazos. Amén. Amén. Necesitamos poder comprenderlo. Necesitamos venir delante de su presencia. Número 3, el rechazo. Y ahí está el versículo 3. El rechazo. Fue rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado. Hay un rechazo en el hombre caído, en el hombre natural hay un rechazo. La Escritura lo dice. Dice que la cruz es locura. Es locura la cruz. Se rechaza la cruz. La palabra del Señor dice que hay personas que tienen comezón de oír. No me hables de Jesús. No me digas que yo tengo que arrepentirme. No me digas que yo tengo que dejar esas cosas. No me digas eso, por favor. No me lo digas. Yo quiero otras cosas. Yo quiero correr en libertad. Yo quiero viajar. Yo quiero lograr. El hedonismo, esta flor de piel. Y la iglesia no es eso. La iglesia es todo lo contrario. Por eso muchas personas rechazan el mensaje de la cruz. Y ahí hay una pregunta que usted y yo debemos hacernos. ¿Estoy rechazando? Cuando le pongo al Señor horario y cuando le pongo al Señor ciertas determinaciones, ciertas cláusulas, yo te voy a servir, pero yo voy a ser cristiano, pero. Y el Señor le dice: cuando tú te canses, me avisas. Antes no voy a poder entrar a hacer algo en tu vida más allá. Pero yo conozco, Señor, y Padre, y oramos, ¿no? Y esas personas oran: Señor, de tal manera amó Dios al mundo, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se aprenden 3 y 4 versículos y oran sobre eso, y sobre eso ya estuvo la vida cristiana. No es así. No es así. Cada vez que usted le pone al Señor un sedazo o le pone un colador, usted no está amando al Señor. Usted no se está sometiendo a Dios. Yo no estoy dejando que la palabra de Dios llegue completa a mi vida, sino que estoy diciendo: esto me gusta, esto no me gusta. Yo te voy a recibir esto, Señor, pero en esto no te me metas. Esto lo manejo yo. Y el Señor está diciendo: eso sí, eso es lo que tú quieres, dale. Dale. Pero conmigo es a otro precio. Amén. Amén. Es a otro precio. Dice la Escritura allí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pobrecito Jesús. No. ¿Sabe qué significa varón de dolores? Experimentado en quebrantos, que es lo que sigue allí. Que Él está llevando su dolor y mi dolor en Él. ¿Cuándo Jesús tuvo autocompasión?
¿Cuándo el Señor se sentó a decir, esto está muy duro, Señor? Yo no voy más, necesito que Nicodemo venga y ore por mí. No, eso no lo encontramos en las Escrituras. El dolor que dice la Escritura allí y el quebranto que experimentó el Señor fue su dolor y el mío, fue su quebranto y el mío. Esa necedad, esa ira, esa intemperancia suya y mía fue la que el Señor experimentó allí. Varón de dolores, ese miedo, esa enfermedad, esa angustia suya y mía fue la que experimentó el Señor, porque toda la carga del pecado fue sobre Jesús. Antes, en ese momento y después, porque el sacrificio de Cristo, dice el libro de Hebreos, fue una vez y para siempre. Así que cada vez que usted y yo experimentamos un dolor en cualquier área de nuestra vida, un quebranto en cualquier área de nuestra vida, ya el Señor pagó por eso. Por eso podemos descansar. Por eso podemos descansar. Y nosotros a veces pasamos de largo. Y pareciera que glorificamos más el dolor y glorificamos más el quebranto que la obra de Cristo en la cruz. Y por eso a veces no salimos. Y uno ve personas que pasan tiempos y pasan años y siguen ese quebranto y sigue dándole vuelta a eso y sigue dándole vuelta a eso. Y el Señor está diciendo, no estás entendiendo. No estás viviendo lo que dice mi palabra para ti. Yo experimenté el dolor y el quebranto por ti. Y sobre eso es que nosotros necesitamos trabajar. Varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. ¿Y no qué? No lo estimamos. No lo estimamos. La estima que usted y yo le damos al Señor es la seriedad que le ponemos a esto. Cuando el Señor habla de que, en 1 Timoteo habla acerca de que el hombre debe ser sobrio. No solamente no dice que debe ser juicioso en no estar consumiendo licor. Esa sobriedad habla de seriedad, de una determinación, de un carácter para tomar decisiones y darle la seriedad que esto tiene. Si usted muere hoy, si yo muero hoy, ¿cuál es nuestra eternidad? ¿Cuál es? Eso depende de la seriedad con la que nosotros estemos viviendo Isaías capítulo 53. De eso depende. De la seriedad, de la determinación, de la profundidad que le estamos dando a esto y no una prédica más. Así. Es que hoy es Domingo de Ramos, dirían algunos. Y por eso había que predicar esto. Iglesia, necesitamos entender. ¿Sabe? Viene el cuarto punto y es la misión. Versículo 4, 5 y voy a saltar al 7 hasta el 9. 4 y 5, ¿qué dice la Escritura? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El número 4 es la misión para los que están tomando nota. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones. ¿Sí ve que todo está hablando de quién? ¿De Jesús? No, está hablando de mí y está hablando de usted. Está hablando de su pecado y de mi pecado. Dice verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros, ¿qué? Ay, nos quedamos con que fuimos curados, Señor, y yo en el nombre de Jesús, yo soy sano y no acepto un no por respuesta. Pero resulta que fue la obra en la cruz del Calvario, que uno fue azotado, que uno fue molido.
La crucifixión fue el castigo por excelencia del Imperio Romano. No era una práctica judía, de ninguna manera. La crucifixión fue impuesta, fue diseñada por el Imperio Romano para que los esclavos, los reos mejor, tuvieran una experiencia que públicamente sometiera a todos por miedo a obediencia al imperio. Y cuando usted se toma el trabajo de estudiar parte por parte la crucifixión, nos encontramos que los azotes del Señor no fueron solamente con una correa, y que esos azotes tenían unas puntas que terminaban en hueso, o en cosas metálicas, o en bolas, en esferas de acero. Y que el brazo de un soldado romano no era un brazo como el mío. Tenía que ser un brazo todo lo contrario, muy fuerte, demasiado fuerte. Y un solo azote, usted sabe cuánto rompe en la piel. Y cuando usted y yo hacemos ese ejercicio, algunos dirán, ay no, pero tampoco pues tan sangriento. No, sí fue sangriento. Fue muy sangriento, fue todo lo sangriento que podamos imaginarnos. Porque cuando usted estudia la historia de la crucifixión como castigo del Imperio Romano para someter pueblos y someter líderes, era lo más asqueroso que había para los más asquerosos que habían. Y Jesús fue puesto entre ellos, por usted y por mí. Y eso tiene, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder llegar a ese punto de comprensión. Estoy hablando de Isaías 53. La última canción que entonamos hoy es Isaías capítulo 1. Vengan y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fuesen rojos, los volveré como la nieve, como blanca lana. Ese es el coro, ¿cierto? Y nosotros, después del capítulo 1, que está hablando de eso, venimos al capítulo 53 y hay una asociación perfecta. Porque no hay nada que lo pueda limpiar a usted o a mí, si no es la sangre de Cristo. Usted tómese todos los detox que quiera. Todos en enero. Después de tanto buñuelo y natilla y lechona y todo lo que uno se come en diciembre. Entonces viene enero y febrero, que son los famosos meses de la desintoxicación. Con lo que sea, hágale. Pero no hay nada diseñado por el hombre que pueda salvar al hombre. Esto es un asunto de Dios para usted y para mí. No viene de ninguna otra manera. No se lo ha inventado la NASA, no lo tienen las mejores universidades a nivel mundial. No lo tienen. Solo uno lo tiene y se llama Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo necesitamos sintonizarnos. Y usted y yo necesitamos ponernos en contexto sobre qué es lo que está ocurriendo acá. La misión del Señor era llevar nuestros pecados, sufrir nuestros dolores allí. ¿Qué más dice el versículo 4? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que usted y yo somos rebeldes, ahí ese azote fue por mí. Cada vez que usted y yo le ponemos límite a Dios, ahí en esa desobediencia, el Señor estaba recibiendo un puñetazo. Ahí en ese momento una espina de esa corona estaba entrando en su cabeza. Cada vez que usted y yo pecamos, un clavo se estaba hundiendo en las manos o en los pies de Jesús. O sea que usted y yo sí somos responsables. Somos responsables. O decidimos vivir una vida en Cristo y recibir el beneficio de ese sacrificio, o decidimos no hacerlo y experimentar las consecuencias de los que le crucificaron y no se arrepintieron. ¿En dónde vamos a estar? ¿Qué lugar vamos a ocupar?
¿Nos vamos a someter en obediencia y en amor al Señor por su sacrificio? ¿O vamos a seguir levantando, inflando el pecho y decir, yo esto lo hago así y yo creo que no es necesidad tanto por allá? No, eso de vez en cuando solamente. Sí, hágalo. Va a doler. Va a doler. Porque estábamos hablando de la eternidad. Y de allí mismo saltamos al versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero asido que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta es la misión. La misión era ir a ese punto del sacrificio cruento, de ser puesto entre dos ladrones, certificados ladrones. Allí fue puesto. O sea, el punto fue que Cristo se ubicó, lo ubicaron con los reos. Es más, cuando vemos la comparación entre Barrabás y Jesús, eligieron a Barrabás. Y cada vez que usted y yo decidimos vivir lo nuestro y vivir lo nuestro, vivamos lo nuestro. ¿Qué importa? Porque una aventura es más bonita. Y cuando tocamos los pies por debajo, es más bonito. Ahí estamos diciendo, Barrabás, ven a mí, Barrabás. Ven a mí, naturaleza caída. Ven a mí que te amo. Vivamos lo nuestro. Y rechazamos a Jesús. Y Jesús fue puesto. Barrabás era el que debía estar allá. Pero Jesús fue puesto allí, en medio de dos malosos. Como que fuera maloso también. Pero dice que más con los ricos fue en su muerte. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿Sabía usted que el cuerpo de Jesús, que el cuerpo, la historia de la humanidad dice que los que eran crucificados eran despedazados y echados en el mismo desierto? No tenían una sepultura, no la tenían. Quedaban allí colgados y usted se podrá imaginar un cuerpo descompuesto, lo que va a traer sobre él mismo. ¿Listo? Ok. Pero el cuerpo de Jesús fue pedido por dos personajes. Uno de ellos, un hombre rico, llamado José de Arimatea. Un hombre rico. Que esos hombres eran los únicos que tenían la capacidad económica para abrir una sepultura, un hueco en una montaña, digámoslo así, organizarla, y nuevecita la estrenó el Señor. Estrenó sepultura, como los ricos. Fue organizado, Nicodemo ayudó. Quiere decir que José de Arimatea y Nicodemo tenían una línea directa con Pilatos, que era el único que podía autorizar que el cuerpo de Jesús fuera bajado de esa cruz. Eso es lo que significa esa línea allí. Dice, ni hubo engaño en su boca. Enmudeció todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero ahí volvemos al versículo 6. Punto 5. La razón. ¿Por qué razón fue que ocurrió esto? ¿Qué dice? Todos nosotros nos. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos en primera persona? Yo me descarrié como oveja. Yo me aparté de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado mío. En primera persona, no del plural, en primera persona del singular. Vamos a ponerlo en primera persona del singular nuevamente. ¿Listo? Dice que yo me descarrié como oveja.
que yo me aparté por mi propio camino, mas Jehová cargó en él mi pecado. Así suena diferente. Cuando es nosotros decimos, bueno, yo reparto la carga. Pero cuando soy yo, los que vivimos con hermanos en otro tiempo, en nuestra infancia, decíamos, no, fue él. Él también lo hizo, papá. Él también comió de eso, mamá. Él también rompió el vidrio conmigo. ¿Cierto? Y entonces el azote era repartido. Claro, se siente más chévere. Pero aquí usted y yo necesitamos entender algo. Fue por mí. Fue por mí. Porque como una oveja me descarrié. Y vale la pena señalar cómo es tenida una oveja en el contexto bíblico. Se parasita muy rápidamente. Vienen las moscas a poner sus huevos en la nariz o en las orejas. Y si el pastor no está pendiente, eso empieza a doler tanto que ellas empiezan a darse en topes. Por el zumbido que tienen y por la picazón que tienen de esa infección, empiezan a darse en topes hasta que se matan. ¿Sí ve el contexto de oveja? Ahora pongámoslo en nuestro contexto. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Qué tipo de oveja somos? ¿Somos el tipo de oveja que quiere estar a los pies de Jesús? ¿O somos el tipo de oveja que quiere estar por allá? Donde el Señor tiene que estar cada rato con el callado allá. Venga para acá, venga para acá. ¿Usted por qué se metió allá? Han visto esos videitos, ¿cierto? Esos corticos que a veces ponen. Coge el pastor, saca la oveja de una grieta y la oveja sale toda rebotada. 1, 2, 3, ¡pum! Volvió más adelante y se metió en la misma grieta. Eso es lo que ocurre. Y nos reímos y decimos, ay, esa oveja tan tonta. Mirémonos al espejo. Y miremos cómo está esto. Nosotros necesitamos, porque esa fue la razón. La razón por la cual Cristo pagó en la cruz fue por usted y por mí. Y vemos tanto amor. Y vemos tanta misericordia del Señor que todavía usted y yo respiramos para organizar nuestro camino. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Todavía usted y yo respiramos para corregir nuestra conducta, porque si fuera por un Dios así, a rajatabla, sencillamente usted y yo ya no estaríamos sobre esta tierra. Por nuestras rebeliones, es que nos damos cuenta qué tan rebeldes somos con el Señor. Que el Señor nos está hablando y decimos no. Y decimos no. Y que el Señor me alcance si me necesita, que me alcance. Si me necesita, pues que me detenga, pero yo voy para adelante. Y esa conducta rebelde, el Señor respira profundo y sigue teniendo misericordia, y sigue teniendo gracia, y sigue teniendo benevolencia, y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y en la tarde perduran para siempre, dice su palabra, amén. Por eso usted y yo podemos una vez más poder respirar y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque entendiéndolo volví a pecar, volví a cometer el mismo pecado, Señor, y tengo una lidia con eso, y por esa razón tú fuiste a la cruz, pero yo necesito tomar una decisión. Y el Señor esta mañana está haciendo un llamado, iglesia. Él es Jesús, el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros los pecadores, pero Él está haciendo un llamado a la iglesia. Él está haciendo un llamado a su vida y a la mía para que revisemos de manera singular, de manera personal nuestra vida y empecemos a revisar dónde está eso que a Él no le agrada, por lo cual fue crucificado. Por eso le digo que esto no se puede ver como tan coloquialmente. Debería esto realmente movernos. ¿A usted no lo mueve cuando en la calle ve que están pateando a un ladrón? Sí, robó, ¿cierto? O sí, estaba con un arma, sí. Y lo agarran y empiezan a golpearlo. Y uno sabe que él lo cogieron con las manos en la masa. Y uno dice, no sé si el juicio o valor que podemos hacer en nuestro interior es,
sí, él robó, pero por favor no lo pateen más. Por favor no lo golpeen más. Y si eso pedimos por el injusto, usted y yo deberíamos pensar lo mismo por Cristo, que sí fue azotado y nadie dijo nada. Todos se burlaron, todos lo despreciamos, todos lo desechamos. Y ahí es donde nosotros necesitamos realmente hacer el trabajo de manera personal. Mi orgullo, mi ego, mi rabia. Yo quiero tener la razón en todo. Yo voy a lograr mis sueños. Yo voy a lograr mis propósitos por encima de lo que sea y de quien sea. Esas pasiones que se encienden dentro de mí, yo las voy a llevar a cabo. Esa lujuria que se enciende dentro de mí de querer tomar lo que no es mío, lo voy a hacer. Esas palabras soeces que salen todavía de mi boca. Esa mentira con la que estoy jugando todo el tiempo. Esa conducta que está allí adentro de mí que me quiere empujar. Dice Colosenses, sino que cada uno desde su propia concupiscencia, perdón, el libro de Santiago. Sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Los últimos versículos hablan acerca de la recompensa. Versículo 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verá el qué? Voltea a mirar al que está a su lado y dígale, tú eres el fruto de la aflicción de Cristo. Tú eres el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Ah? Supongamos algo. Empieza a temblar. 7.5 en la escala. ¿Cómo se va a sentir acá? Estamos como en un tercer piso, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a sentir esto? 7.5 es muy fuerte. Ya es terremoto, ¿cierto? Y vimos, yo vi que al lado mío estaba Eric, estaba Sara, estaba Adri, aquí estaba Nicolás, estaba James y listo. Bueno, José también, listo. Ok, y empezó a temblar y esa puerta, mejor dicho, ¡pum! El primero que salió fue allá, George, salió y él dijo, la puerta, el que sigue tenga la puerta. Y eso comienza a moverse. Y vemos gritos, escuchamos gritos por todo lado, gente corriendo por todo lado, vidrios rompiéndose por todo lado. Llegamos y nos encontramos en el parque. Y decimos, ¿y Lizzie? ¿Dónde está Lizzie? ¿Y Popa? ¿No nos vamos a angustiar? Pregunto, ¿no nos vamos a angustiar? Si solamente cuando vamos con nuestros hijos pequeños a un lugar público estamos a 4 ojos y aquí de la mano y medio no los vemos y la cabeza nos empieza a volar, porque perder lo que amamos nos duele. ¿Sabe? El dolor del Señor cuando un alma se pierde y sobre todo cuando ha venido a congregarse, pero al final se perdió porque en su corazón no hubo un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. El fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿cómo? Satisfecho. Él va a decir, Camilo, lo hiciste. Él va a quedar ¿cómo? Satisfecho. Salimos al parque y nos encontramos y cada uno, acuérdese quién estaba a su lado y decimos, ah, sí está. Sí está, por aquí están todos los que estaban a mi lado y todos al final confirmamos que sí, que estaban todos. Pero olvidamos algo. Se bloqueó el salón donde estaban los niños. Y nos puede dar cierta risa, y yo lo entiendo. Pero usted no se imagina el dolor que eso causaría.
Y el Señor se duele por cada vida, cada vez que pecamos y cada vez que vamos en contra de todo el pago que Él hizo por nosotros en la cruz. Y Él dice, no, así no es. Así no es, te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Estás dañando tu vida. Estás acabando con tu vida eterna al lado mío. Estás perdiendo la bendición que tengo para ti. La estás desperdiciando, la estás derrochando. No lo estás haciendo correctamente. Ese es el dolor del corazón del Padre. Y yo espero que usted y yo esta mañana podamos comprenderlo. Porque si bien vemos el fruto, dice el Señor que Él va a ver el fruto de su aflicción. Valió la pena entregar mi vida en la cruz. Valió la pena. Pero recuerde que todas las semillas no cayeron en tierra fértil. Cayeron en tierra de piedras, de espinos y en el camino duro. ¿De quién es la responsabilidad ser tierra fértil? Mía. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificado. Justificado. Debiendo ir a pagar la cárcel. Otro llegó y dijo, juez, yo voy por él. Y el juez toma su martillo y golpea fuerte y dice, justificado. ¿Lo entendemos? Justificado. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por cuanto qué? Derramó su vida. ¿Hasta cuándo? Y contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por usted y por mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él sigue orando. Y dice la Escritura que él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, rogándole, Señor, ayúdalo. Señor, ayúdalo. Señor, ayúdala. Señor, por favor, Padre, Padre, Padre. Y aquí, mientras tanto, jugamos con el sacrificio de Cristo y nos reímos de cosas y nos mofamos y nos burlamos y seguimos nuestro propio camino y seguimos nuestra propia voluntad y seguimos con la terquedad en el corazón, y Cristo allí delante del Padre diciendo, abogado, yo soy tu abogado, yo soy tu abogado, y el Padre diciendo, ya no más, y Cristo diciendo, por favor, un año más. Por favor, dale un tiempo más para que se arrepienta. Por favor, dale un tiempo más para que cuadre su camino. Por favor, un año más. Recuerda al Señor cuando dijo, este árbol no me ha dado fruto, córtenlo. Y viene el otro y le dice, por favor, dale un año más. Si lo recuerda, allí está en la Escritura. Dice, un año más, dale un tiempo más, por favor. Tal vez se arrepienta, tal vez ya dé fruto en un año. Y ese es el punto conclusorio esta mañana. Y necesitamos nosotros entender que Jesús está ahí para usted y para mí. Que Jesús lo dio todo y que ya no hay nada más que hacer, solamente aceptarlo y vivirlo y dejar que Él obre, que Él se mueva sobre nuestra vida. Y que cada uno de nosotros pueda realmente comprender esto. Pero tenemos afán de salir de la iglesia. Que se acabe, que se acabe, que se acabe. Y el Señor, que te arrepientas, que lo entiendas. Y estos son días, mis hermanos, en donde la sociedad en la que vivimos está cada vez más furiosa con Cristo. Está cada vez más furiosa con la verdad. Y quiere exterminar todo lo que diga que debe vivir
en santidad y que debe corregir su conducta moral, lo detestan, lo odian, lo aborrecen. Porque eso no es inclusivo, porque eso no es diverso, porque eso no tiene nada que ver con las normas de la sociedad. Y dice la Escritura que en los postreros tiempos, o sea, el amor de muchos se enfriará. Y las noticias difícilmente cuentan algo bueno. Y todos son muertes, corrupción, guerras. Muertes, corrupción, guerras. Ese es el estándar de nuestros noticieros. Y ya nos acostumbramos. Ya pasamos de largo. Y ahora más deportes. Con toda la reverencia y la seriedad, yo le voy a pedir que usted se pueda poner ahí sobre sus pies. Y cada uno delante del Señor. Usted es una persona inteligente. Pero preguntémonos si somos personas sabias. El inteligente sabe resolver un problema. El inteligente puede cuidarse de un peligro. Pero el sabio solo es aquel que teme a Dios. Y en esto concluye el mensaje. Teme a Dios y apártate del mal. Eso fue lo que dijo el rey Salomón allí en el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y apártate del mal. Cierre sus ojos, por favor, y le pido que los cierre para que usted se concentre. No es nada místico. Y que usted pueda orar al Señor allí. Señor, perdónanos. Hemos pecado. Hemos reservado cosas para nosotros. No nos hemos entregado en totalidad. Todavía, Señor, hay cosas que están muy pegadas a nuestra vida. Todavía hay conductas que sabemos que no son correctas. Todavía, Señor, hay formas de pensar donde creemos que tenemos, Señor Dios mío, el arbitrio, que tenemos todavía la capacidad y que tenemos todavía, Señor, el dominio. Pero tú dices en tu palabra que si no nos rendimos a ti no va a proceder. No va a proceder, Señor, tu restauración y no va a proceder, Señor Dios mío, tu regeneración en nosotros. Y vamos a vivir a medias tintas. Y tu palabra dice que por no ser ni frío ni caliente, el Señor vomitará de su boca. Por favor, Señor. Por favor, Jesús, esta mañana, te rogamos, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Ministra nuestro corazón esta mañana. Tu palabra es clara. Tu palabra, Señor Dios mío, no nos ha confundido. Tu palabra nos ha hablado. Tu palabra nos ha ministrado. Señor, tú fuiste a la cruz por mí, por mis pecados, por mi rebelión, por mi maldad, por despreciarte, por rebelarme a ti. Y solo esa sangre que derramaste, golpe a golpe, azote tras azote, clavo tras clavo, Señor Dios mío, por mí. Por favor, provoca arrepentimiento en mi interior. Por favor, provoca convicción de pecado. Por favor, Espíritu Santo, redargúyeme de todas esas cosas que no son correctas, de todos esos pensamientos, Señor Dios mío, que me llevan al mal, de todas esas cosas que están en mi interior que todavía tienen mucha fuerza. Yo necesito, Señor, de ti.
Yo necesito tu intervención, por favor. Por favor. Ministra tu santidad y tu salvación sobre mí. Hoy, una vez más, podemos decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que me he apartado de ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me ayudes todos los días a arrepentirme. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy una vez más, te acepto. Ayúdame a corregir mi conducta. Ayúdame a corregir, Señor Dios Todopoderoso, esos pasos equivocados que no te honran, que no hablan de tu gobierno en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, perdóname todas las veces que te he contristado, que te he echado a un lado, que te he ignorado, que no he escuchado tu voz, que he levantado mis hombros y he dicho: no importa, voy hacia adelante con esto. Perdónanos, Espíritu Santo, y por favor ven y ayúdanos. Tu palabra dice que el Señor dejó al Consolador para que nos guíe a toda la verdad. Y esta mañana tu verdad ha sido ministrada a nuestra vida. Esta mañana tu verdad ha sido ministrada a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Ministra. Santo, santo, santo. Arrepentimiento genuino y un fruto digno de arrepentimiento en nuestro interior. Toma la congregación, Señor, y ministra tu salvación y tu santidad. Y ministra esta palabra de Isaías 53 y que podamos llegar a casa y esta semana, Señor, volver a revisar y a mirar, Señor, y tener una actitud correcta en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso, inigualable, santo, perfecto, eres tú para siempre. Toma la vida de mis hermanos. Que esta sea una semana, Señor, en la que podamos crecer, en la que podamos tener tiempos a solas contigo y escucharte y aceptar tu corrección y aceptar tu ministración sobre nuestra vida. Que esta sea una semana, Señor Dios mío, en la que podamos nosotros caminar delante de ti para darte honor y gloria. Que esta sea una semana, Señor Dios Todopoderoso, en la que tú recibas honor y gloria en todas las cosas. En todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor los guarda. El Señor los bendice.